En el desarrollo de una investigación de tipo cualitativa, los datos consisten en la descripción detallada de situaciones, eventos, comportamientos, experiencias, creencias y pensamientos de un grupo social, y su recolección ocurre completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos. Para ello existen distintos tipos de instrumentos como son la observación, la entrevista en profundidad y los grupos focales. La observación es la técnica más básica dentro del proceso de investigación, ya que consiste en el establecimiento de una relación entre el objeto o asunto que se intenta abordar y el sujeto que lo investigará. Para llevar adelante la observación se utilizan los 5 sentidos y es a partir de ellos que se realiza el primer contacto con el fenómeno a investigar. De todas formas, el investigador va orientando el uso de sus sentidos para poder analizar aquellos aspectos que más le interesen. Dentro del ámbito de la investigación se identifican diferentes tipos de observación. Algunos de ellos son los siguientes. No científica. Esta observación es la que se realiza de manera espontánea sin la intención de llevar adelante un proceso de investigación, por lo que no se hace de manera rigurosa. Científica. En este caso, en cambio, el individuo entra en contacto con el fenómeno con una preparación previa, que le sirve como guía para saber a qué se le debe prestar atención, en qué enfocarse y con qué puede encontrarse. De laboratorio. Se delimita el grupo de personas o la porción de un fenómeno que se quiere estudiar para luego observarlo, por considerarlo representativo, o bien cuando directamente se traslada una muestra de lo que se quiera observar a un laboratorio para estudiarlo allí. De campo. El investigador se dirige al lugar en el que se desarrolla el fenómeno en cuestión. En estos casos, lo observado será mucho más auténtico y se podrán sacar conclusiones mucho más acertadas. Grupal. Se lleva adelante por un grupo de personas y las conclusiones se establecen entre todos. No participante. En este caso, el investigador no forma parte del fenómeno o grupo de personas que se quiere estudiar, sino que lo observa desde afuera para no modificar ninguna de sus variables ni condicionar el comportamiento del objeto estudiado. Participante. El investigador sí se involucra en el fenómeno a investigar y forma parte de este. Eso hace que pueda tener un contacto mucho más directo con el objeto de estudio, pero a veces puede ocurrir que aquello que se le presente no resulte auténtico justamente por la presencia de un tercero que lo condicione. Indirecta. El observador no entra en contacto directo con el objeto o fenómeno a estudiar, sino que se basa en la observación que hizo otro investigador. Directa. El propio investigador es quien entra en contacto con el fenómeno a investigar. Sistemática. También conocida como estructurada, el investigador utiliza como apoyo una serie de elementos técnicos que guían y complementan su observación, como pueden ser fichas, tablas, gráficos, cuadros, entre otros elementos. Desestructurada. El investigador no se encuentra condicionado por nada y depende de lo que surja en el momento la información que recabe. En el campo de la investigación cualitativa, el tipo de observación mayormente utilizado es la participante, la cual presenta entre otras las siguientes características. Estudia una realidad sociocultural. Es un proceso abierto y flexible. Es un estudio de caso en profundidad. Comparte de modo directo las vivencias de las personas observadas. El instrumento es el investigador, quien percibe por sus 5 sentidos la realidad observada. Requiere el registro de lo observado por medio de un diario de notas, equipos fotográficos, de video, entre otros. La observación permite niveles diferentes de descripción del grupo y ambiente cultural. Con la observación, los investigadores pueden verificar si lo que dicen, hablan o creen los miembros del grupo en estudio es lo que hacen. Los investigadores pueden llegar a estrechar lazos con los miembros del grupo y con sus ideas o interpretaciones del mundo y de los demás. Existe un riesgo de subjetividad en el proceso. Posible influencia del observador en el desarrollo normal de los hechos estudiados. El trabajo de campo tiende a volverse monótono. Se requiere que el observador tenga una actitud comprensiva para entender debidamente a las otras personas, sentimientos, reacciones
emociones o experiencias intelectuales o religiosas que el investigador no ha experimentado o sentido. El observador debe incorporarse sin llamar la atención con una manera de actuar casual, evitando actitudes de superioridad, respetando las convenciones sociales del grupo a trabajar. De igual manera, debe evitar ejercer influencia sobre el grupo social y prevenir ser influenciado, manteniendo su objetividad. La observación tiene como finalidad establecer una relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, que permite la obtención de información necesaria para el desarrollo de la investigación. La entrevista en profundidad es un instrumento de investigación que es empleado en un grupo de personas, el cual permite recopilar sus respuestas más apropiadas a un conjunto preseleccionado de preguntas que pueden ser cerradas o abiertas. El investigador tiene las preguntas y el sujeto de la investigación tiene las respuestas. De hecho, en las entrevistas más estructuradas, a todas las personas se les formulan las preguntas en términos idénticos para asegurar que los resultados sean comparables. El entrevistador sirve como un cuidadoso recolector de datos. Su rol incluye el trabajo de lograr que los sujetos se relajen lo bastante como para responder por completo a la serie predefinida de preguntas. La principal característica de la entrevista en profundidad de tipo cualitativo es que es flexible y dinámica. Entre los interlocutores existe un grado de libertad que determina la presencia y forma de las preguntas. Además, el nivel de información recogido se expresa en la riqueza y complejidad de las respuestas. Los entrevistadores realizan sus estudios en situaciones específicamente preparadas. Se trata de reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad no se limitan a la formulación de preguntas por parte del entrevistador y al suministro de respuestas por los entrevistados, sino que siguen el modelo de una conversación entre iguales. El propio investigador es el instrumento de la investigación y no lo es un formulario de entrevista. El rol implica no solo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. El entrevistador no obtiene una experiencia directa del mundo social, sino que reposa indirectamente sobre los relatos de los entrevistados. Las entrevistas se utilizan para estudiar un número relativamente grande de personas en un lapso relativamente breve, comparado con el tiempo que requeriría una investigación mediante observación participante. Para el desarrollo de una entrevista cualitativa se requiere que la investigación tenga un diseño flexible, ya que es difícil determinar el número específico de personas a quien se debe entrevistar y tampoco se cuenta con información sobre el tipo de informantes que se necesita. El investigador puede optar por alguna de las siguientes opciones para la selección de sus informantes. Tratar de entrevistar al mayor número posible de personas familiarizadas con un tema o acontecimiento. Para esto, puede iniciar ubicándolos a través de amigos, parientes y contactos. El compromiso activo de la comunidad de personas que se quiere estudiar, la aproximación a organizaciones y organismos y la publicidad, entre otros. Utilizar la estrategia del muestreo teórico, donde el número de casos estudiados carece relativamente de importancia, siendo trascendental el potencial de cada caso para ayudar al investigador en el desarrollo de comprensiones teóricas sobre el área estudiada de la vida social. Después de completar las entrevistas con varios informantes, se diversifica deliberadamente el tipo de personas entrevistadas hasta descubrir toda la gama de perspectivas de las personas en las cuales estamos interesados. Uno percibe que ha llegado a ese punto cuando las entrevistas con personas adicionales no producen ninguna comprensión auténticamente nueva. Emplear la técnica de la bola de nieve, considerada como una de las más fáciles de aplicar y consiste en conocer a algunos informantes y lograr que ellos nos presenten a otros. En la práctica no es posible saber de antemano cuántas sesiones se deben realizar con cada informante. Esto se determina en el transcurso de las entrevistas y está supeditado a la capacidad de hablar
de sus experiencias y transmitir la información deseada. Por lo tanto, inicialmente lo más aconsejable es decirles que se trata de un par de entrevistas que muy seguramente no tendrán problema en otorgarlas, ya que las personas generalmente se sienten halagadas al saber que han sido tenidas en cuenta para ser parte de un proyecto investigativo a partir de la narración de sus experiencias de vida. Posteriormente, si se considera necesario entrevistar a una persona un cierto número de sesiones adicionales, es necesario manifestarle y coordinar con el sujeto para prevenir inconvenientes en el desarrollo de la técnica. El investigador debe avanzar lentamente al principio. Es fundamental tratar de establecer simpatía con los informantes, formular inicialmente preguntas no directivas y aprender lo que es importante para los informantes antes de enfocar los intereses de la investigación. Es preciso que se cree un ambiente en el cual las personas se sientan cómodas para hablar de sí mismas. En las primeras entrevistas, el investigador establece el tono de la relación con los informantes, el cual debe ser de compañerismo antes que el de una relación investigador-sujeto. El entrevistador debe aparecer como alguien que está dispuesto a aprender de los informantes. El investigador debe guiar las entrevistas por medio de preguntas descriptivas, relatos solicitados, la entrevista con cuaderno de bitácora o los documentos personales. Es importante que el investigador demuestre un interés genuino en las opiniones y experiencias de los participantes y estar dispuesto a escuchar. Abstenerse de emitir juicios negativos ante lo narrado por el participante y permitir que la gente hable libremente y ser sensible. Los grupos focales son ante todo una técnica de investigación cualitativa donde la discusión grupal se utiliza como un medio para generar entendimiento profundo de las experiencias y creencias de los participantes. Consiste en la reunión de un grupo de entre 6 y 12 personas con ciertas características homogéneas con un moderador que puede ser el mismo investigador. La información fluye a través de las respuestas a las preguntas ofrecidas por el moderador y toda la interacción generada dentro del grupo a partir de tales respuestas. Es una técnica fácil de administrar y maneja una forma más natural de comunicación y de interacción de grupo. Los grupos focales como técnica de recolección de datos permiten sistematizar la información acerca de conocimientos, actitudes y prácticas sociales que difícilmente serían obtenidas a través de otras técnicas. Pueden presentar la información más rápidamente que otras técnicas. Se logra que cualquier observación o comentario por parte de uno de los miembros del grupo produzca diferentes respuestas, lo cual enriquecerá la información obtenida. No se discrimina a personas con limitaciones de lectura o escritura. El grupo focal no solo va a generar respuestas al objetivo de la investigación, sino también una aproximación a las experiencias de los participantes. Su capacidad de generar resultados que representen la opinión de una muestra grande de personas es limitada, ya que el número de participantes es muy pequeño y no representativo. Las respuestas de los miembros del grupo pueden estar sesgadas por un miembro dominante o por el mismo moderador. En este tipo de investigación los datos son más difíciles de analizar, especialmente porque los comentarios deben ser analizados según el contexto de la discusión. El propósito principal de un grupo focal no es establecer consenso entre los participantes, sino el de establecer las percepciones, sentimientos, opiniones, creencias, reacciones y pensamientos respecto del tema de estudio. Las técnicas cualitativas proporcionan una mayor profundidad en la respuesta y así una mayor comprensión del fenómeno estudiado. Estas técnicas normalmente suponen un menor costo que las técnicas cuantitativas, son de más rápida ejecución, permiten más flexibilidad en su aplicación y favorecen establecer un vínculo más directo con los sujetos.